Muy buenos días a todos. En este tercer encuentro tendremos otros temas de mucho interés, así que trataré de ser lo más explícito posible para que podamos para que puedan aprender de estos temas que sé que se pueden poner en práctica en nuestra vida diaria, en su trabajo, donde quiera que estén. Bien, miren, en cuanto a las decisiones, existen trampas en el proceso de toma de decisiones que debemos tener mucho cuidado, muy pendiente. Que lamentablemente son trampas que llegarán y que no podremos evitar y caeremos en ellas. Son trampas y limitaciones que hacen que al final nuestras decisiones pues no sean lo suficientemente eficientes como quizás esperamos, o quizás, ¿verdad? Como todo queremos, pero este debido a estas trampas no podemos nunca tomar decisiones 100% eficientes. Bueno, puede darse el caso de que sí, de que evadamos estas trampas y que podamos tomar decisiones o buenas decisiones. En, las personas siempre buscan lo mejor de la decisión. Por lo general nos conformamos siempre con mucho menos, puesto a que a menudo las decisiones que enfrentamos, requieren más capacidad para procesar información de la que poseemos. En las decisiones la gente busca la racionalidad acotada o ilimitada de alguna forma, es decir, siempre nos limitamos a las alternativas, por ejemplo, a buscar mejores decisiones. Y a continuación le voy a presentar dos obstáculos que son con lo que más nos enfrentamos y que pues de alguna u otra forma nos hacen caer en esas trampas, en ese vicio, para que nuestras decisiones no sean, repito, lo suficientemente eficientes. La primera de ellas es la heurística. Es un factor limitante eh, que hace referencia a reglas que tenemos en cuanto a la toma de decisiones. eh, por consiguiente siempre nos vamos a limitar a buscar otras alternativas mejores para tomar nuestras decisiones. Por ejemplo, en, en en muchas empresas, en la parte de recursos humanos, cuando se está buscando candidato para X puesto, suelen tener reglas. Por ejemplo, una regla que tienen algunas empresas, la parte de recursos humanos, es que si van a tomar o a reclutar un candidato, pues lo reclutan, por ejemplo, de que sea estudiante o que haya estudiado en una universidad de renombre, Bucamaima, Unive, Intec, por ejemplo, y, y, y no toman otros candidatos, no se enfocan en otros candidatos que hayan estudiado en otras universidades, porque es una regla que ellos tienen. Pero de repente, esos candidatos que han estudiado en otras universidades, tengan quizás estén mejor quizás capacitados que esos que están en esas universidades. ¿De acuerdo? Porque es una limitante que se ponen las empresas o cualquiera que vaya a tomar decisiones, pues tiene ciertas reglas que lo limita a ver otras alternativas allí que hay que quizás puedan ser mejor a la que tú estés pensando o la que se adapte a esa regla de que ya tú tienes. Entonces, esto es el factor de heurística que nos vemos envueltos ahí en esa regla en que si no cumple con las reglas, pues no voy a tomar esa decisión, no voy a ver más alternativas. Otro factor es el conformismo. Tenemos la tendencia a conformarnos con lo primero que encontramos.
con el primer resultado que encontramos de una alternativa. Dentro de un grupo de alternativas, pues si empezamos a analizarlas en la toma de decisiones y vemos que esa alternativa nos trae, ¿verdad?, el mejor resultado, de repente ya nos conformamos con eso y nos quedamos ahí. No nos motivamos a seguir investigando las demás alternativas, simple y llanamente porque la primera me dio el resultado que yo estaba esperando. Entonces, no es lo mejor, no es la mejor práctica ignorar las demás alternativas, simple y llanamente porque la primera me dio un buen resultado. Entonces, entonces esos son los dos factores limitantes que nos vamos a encontrar en el proceso de toma de decisiones y que de alguna u otra forma se nos presentan sin ni siquiera nosotros quizás darnos cuenta. Nos solemos conformar, repito, con la primera decisión que encontremos por lo atractiva que es, ¿verdad? Pero no nos da chance ni siquiera para revisar otras alternativas que quizá pueden ser mejor. Y la heurística hace referencia a las reglas que tenemos para tomar decisiones, como ese ejemplo que le acabo de poner. Que al igual que ese ejemplo existen otros muchos que nos limitan a eso, a ver otras alternativas para tomar mejores decisiones. Entonces, es importante que sepan eso. Entonces, hablemos de certidumbre, incertidumbre y riesgo. Sé que han escuchado mucho estos términos y en el principio, en el primer encuentro, yo les hablé de eso también, así que no voy a durar mucho acá en ese tema. Básicamente, esto de certidumbre, incertidumbre y riesgo tiene mucha relación con el tema anterior del segundo encuentro que hablaba de decisiones no estructuradas, decisiones estructuradas, problemas no problema no estructurado, problema estructurado, decisiones no programadas, decisiones que sí son programadas. Tiene mucha relación, pero quise dividirlo para no confundir mucho. Entonces, las decisiones con certidumbre son aquellas decisiones que es cuando ya tú tienes mucha información del problema, ya conoces del problema, conoces de la situación, y pues mientras más tú conoces del problema, más certidumbre tú tienes. Y esto básicamente se da bajo problemas que son ya estructurados, rutinarios, ¿de acuerdo? Y normalmente se da en la parte baja de la pirámide que le presenté, que son los niveles de administración, que son los gerentes, por ejemplo, de línea. Normalmente tienen muchas decisiones bajo certidumbre, porque son problemas que se dan allí ya muy conocidos y fácilmente pues pueden buscar información, saben dónde buscar y son decisiones que se dan bajo mucha certidumbre, diferente a la incertidumbre, decisiones bajo incertidumbre, que son aquellas, es diferente a la otra, que son aquellas que se dan bajo problemas que no son estructurados, no tan rutinarios, y que tú no tienes mucha información acerca de la situación que se está presentando, acerca de ese problema, y que normalmente se da en la parte arte de la organización, de la pirámide que le presenté, que normalmente tiene mucha incertidumbre, primero porque son problemas que tú no conoces, que no se te habían presentado quizás antes, y segundo, suelen ser problemas que vienen de la parte externa, o sea, del entorno general. Recuerden que el entorno general son factores que fluctúan, muy fluctuantes, y que no se pueden controlar, y que tú no sabes lo que puede pasar mañana. Por eso son decisiones bajo incertidumbre. Pero la diferencia o la ventaja de esta quizás decisión bajo incertidumbre es que suele ser muy innovadora. Es decir, es diferente cuando tú tomas decisión bajo certidumbre,
por un problema que se te presente que ya tú conoces, fácilmente o difícilmente, más bien, difícilmente la decisión que tomes sea innovadora, porque ya tú conoces el problema y vas a tomar la misma decisión que tomaste fecha atrás, ¿de acuerdo? Mientras que las decisiones bajo incertidumbre te obliga muchas veces a tomar decisiones muy innovadoras, lo que esto puede ser muy beneficioso para tu empresa. Sabemos que la innovación es sumamente importante, ¿verdad? Y cuando se te presentan problemas que tú no conoces, problemas nuevos, eso te obliga a ti a tomar decisiones que sean muy, pero muy innovadoras, que esto es una ventaja que podemos tomar. Bien, entonces, las que son bajo riesgo también, estas que son bajo riesgo son esas decisiones que son muy innovadoras y que tú te arriesgas a tomar esa decisión, pero no conoces tanto el problema y tampoco conoces las consecuencias que puede traer tú tomar ese tipo de decisión. Entonces, al ser de mucho riesgo, es porque son también muy, muy innovadoras. Mientras más innovadora sea la decisión que tú vayas a tomar, más riesgo se involucra en la misma. ¿De acuerdo? No sé si han escuchado el dicho por ahí, ¿verdad? Que dice que a mayor riesgo, mayor beneficios. ¿Ve? Y eso es la realidad. Mientras más tú te arriesgas, mayores beneficios tú tienes, ¿verdad? Lo que sí debemos siempre es tratar de mitigar ese riesgo. Bien, pero si no hay riesgo en una decisión, puede ser beneficioso en el sentido de que tú sabes que no te va a causar ninguna pérdida. Bien, pero normalmente los mayores beneficios están en esas decisiones que más riesgosas, o sea, que los resultados pueden ser muy positivos para ti, para tu empresa, pero también pueden ser negativos, pero que si cae en la parte del positivismo, de que te va a beneficiar, pues los resultados son impresionantes. Eso es en cuanto a eso. Eso es lo mismo que le acabo de decir. Bien, existen factores que inhiben el análisis y la identificación correcta de los problemas. Esos factores que se presentan y o sea que nos limita también a poder identificar los problemas. Están el factor del sesgo, aquí está, es el sesgo de información, o sea, el sesgo hace referencia a esos errores de información que conseguimos del entorno, ¿verdad? A veces conseguimos información errónea que no son las correctas y en base a eso podemos tomar decisiones y el resultado pues es el negativo porque no tomamos o no tuvimos desde el principio las informaciones correctas. Es eso en cuanto al sesgo. La incertidumbre, que prácticamente lo que le estaba diciendo, a medida que tú vas tomando información, de repente pues la incertidumbre se va mitigando a medida que tú vas obteniendo mucho más información, pero pueda darse el caso que esas informaciones que tú estés buscando, pues en vez de darte mucha certidumbre, hace lo contrario, más incertidumbre, la incertidumbre aumenta, por lo tanto el problema es se vuelve mucho aún más desconocido de lo habitual. La percepción selectiva, la percepción está inclinada a ignorar o a evitar cierta información, en especial la que es ambigua. Es decir, nuestra forma de percibir las cosas nos llevan a inclinarnos hacia ciertas informaciones y a ignorar a otras. O sea, recuerden que hay errores de percepción en la que no todo lamentablemente podemos percibir del medio ambiente, porque somos muy limitados. Entonces, a veces nos inclinamos hacia una cosa, percibimos solo una cosa o solo una parte del problema, y olvidamos otra. Entonces, eso suele ser un problema. Bueno, otro problema, porque el problema actual que estamos analizando, pues no logramos entenderlo por una percepción limitada que tenemos.
¿Qué más? La complejidad. Bueno, los estereotipos. Aquí habla de generalidad, generalizar las cosas. Los estereotipos habla de modelo, o sea, una idea ya general o un modelo que hay. Solemos traerlo al problema que estamos analizando. Un estereotipo hace referencia a un modelo, ¿verdad?, que ya hay construido y de que ya sabemos de que eso es así, y tomamos eso mismo y lo traemos al problema que estamos investigando y lo asociamos con eso, y en base a eso ya decimos, ah, este es el problema, y lamentablemente no es así. Ejemplo de estereotipo puede ser, por ejemplo, de que esa persona, tú, por ejemplo, que estés en un grupo de personas, y ese grupo de personas a donde tú perteneces, pues tiene ciertas conductas que malas conductas, por ejemplo. De repente yo te puedo catalogar a ti como una persona, una mala persona, o sea, con malas conductas, simple y llanamente porque tú perteneces a ese grupo. O sea, es un estereotipo que yo me he creado para darte un significado a ti, para yo percibirte a ti de esa forma, simple y llanamente porque tú perteneces a ese grupo. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. También está la complejidad cognitiva. Habla aquí del conocimiento, qué tan capacitado tú estás para analizar el problema, o más bien para identificar el problema. ¿Qué tanto conocimiento tú tienes para identificar ese problema? O sea, ese es el cognitismo, o sea, la parte cognitiva, que es nuestro cerebro, que tan capacitados estamos. Y el estrés, que sin duda alguna todos sabemos que el estrés nos limita demasiado, a nosotros poder identificar ese problema. El estrés te limita muchísimo, no tienes capacidad para nada, no tienes fuerza para nada. No puedes hacer, o no podemos trabajar bajo estrés, ¿verdad? El estrés es un enemigo número uno a nuestra productividad, a nuestra eficiencia, y que debemos evitar a toda costa. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, aquí la influencia en el proceso de decisión. Hay influencias también que influyen en nuestro proceso de decisión. Está aquí la característica de quien toma la decisión, que es el conocimiento, la capacidad, la motivación. Qué tanto conocimiento yo tengo acerca del problema, qué tan capacitado yo esté y qué tan motivado yo esté. Eso influye en la toma de decisión. La característica del problema, que es tan ambiguo es decir, la ambigüedad hace referencia de que una cosa o un problema se puede interpretar de diferentes formas. Entonces eso puede ser un problema, se puede convertir en otro problema. La complejidad del problema, qué tan complejo es, eso influye en la toma de decisión. Y la inestabilidad también del problema. Son cosas que debemos de estudiarla y tener muy pendiente esto de que puede pasar. O sea, no siempre un problema va a ser lineal, ¿de acuerdo? Va a variar, va a tener diferentes características, y por ende debemos utilizar diferentes métodos en el proceso de toma de decisiones. Este proceso de toma de decisiones, que consta de 8 pasos que les acabo de dar, es muy bueno y se aplica prácticamente para todo, ¿verdad? Pero en medio de ese proceso, principalmente en identificar el problema, que es el primer paso, y el paso de analizar el problema, debemos tener mucho cuidado ahí, porque todo esto que le estoy diciendo se pueden presentar en ese proceso de toma de decisiones. Es básicamente eso. Entonces, estas preguntas, para que la estudien, la vean, son preguntas relacionadas con los factores que influyen en la calidad de decisiones, ¿verdad? Son preguntas que nos podemos hacer para que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y poder identificar esos factores que están ahí, que de alguna u otra forma debemos evitar para que nuestras decisiones pues sean lo suficientemente eficientes. Así que les voy a dejar. Espero haber explicado esto bien claro y sencillo, de manera que la enseñanza pues no esté ahí, no se pierda, y que ustedes puedan sacar mucho provecho a esto. Así que hasta una próxima.